El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Hojeando libros. Es un placer por fin develar el tema del reto mensual. Lo sé, ya casi es mediados de octubre, pero mejor tarde que nunca. En esta ocasión decidimos como reto leer un relato corto de terror. ¿Qué mejor manera de pasar este espeluznante y precioso mes? Esperamos descubrir sus cuentos favoritos. Suscríbanse y sumérjanse en este canal repleto de libros de todos colores, géneros y épocas. ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Herbert West, reanimador de H.P. Lovecraft. Herbert, un estudiante de medicina, está obsesionado con resucitar a los muertos. Ayudado por su mejor amigo, desentierra cadáveres y hace incontables experiencias macabras, consiguiendo su objetivo al cabo de varios años. La segunda recomendación es El Orla de Guy de Maupassant. Una presencia ha irrumpido en su realidad, interfiriendo en todo, acosándolo, imponiéndose y arrebatándole su voluntad. La tercera recomendación es Los fantasmas favoritos de Roald Dahl. Las buenas historias de fantasmas, al igual que los buenos libros infantiles, son tremendamente complicadas de escribir. Yo mismo soy escritor de relatos y aunque llevo 45 años ejerciendo y siempre he deseado escribir una sola historia de fantasmas decente, nunca he logrado sacarla adelante. Y bien, sabe Dios que lo he intentado. En una ocasión creí que lo había conseguido. Fue con un cuento que ahora se titula La patrona. Pero cuando lo terminé y lo examiné detenidamente, comprendí que no era lo bastante bueno. No lo había logrado. Yo no tenía ese don y punto. Así que al final cambié el final y lo transformé en una historia de no fantasmas. Desde 1958, año en que llevé a cabo mi investigación sobre las historias de fantasmas, he seguido leyendo todas las nuevas que han ido llegando hasta mí. Puede que se me hayan escapado una o dos, pero nada de lo que yo haya visto publicado desde entonces se ha acercado siquiera al nivel del selecto grupo de este libro.
Espero que estas historias de fantasmas les resulten espeluznantes, que les den escalofríos y perturben sus pensamientos. Fueron escritas precisamente con ese objetivo. Roald Dahl. Ahora continuamos nuestra lectura del capítulo 15 del libro La Guerra de los Mundos. Volví a mirar al marciano y vi que se estaba moviendo al este por la orilla del río, con un paso ágil y continuo. Esperaba que en cualquier momento alguno de los batallones escondidos disparara contra él, pero la quietud de la noche permanecía intacta. La figura del marciano se hacía más pequeña conforme avanzaba, hasta que desapareció entre la noche y la neblina. Un impulso común nos hizo subir un poco más. Hacia Sunbury había una oscura figura, como si una montaña en forma de cono hubiera aparecido de pronto ahí, tapando la vista del resto del campo. Después, más allá del río, a la altura de Walton, vimos otra cima parecida. Estas figuras en forma de colinas se hacían más anchas y pequeñas mientras las veíamos. De pronto se me ocurrió mirar hacia el norte y vi que en la tercera de estas oscuras colinas se había elevado. Todo permaneció en calma. A lo lejos, en el sureste, escuchamos a los marcianos comunicándose entre sí. Sus aullidos enmarcaban el silencio. Poco después, el aire volvió a estremecerse con el sonido lejano de sus armas. Sin embargo, la artillería terrestre no respondió al ataque. En ese momento no podíamos saber qué eran estas cosas, pero más tarde comprendería el significado de estas colinas ominosas que se reunían en el crepúsculo. Cada uno de los marcianos, de pie en la gran creciente que acabo de describir, había descargado una especie de lata enorme que colocaban sobre cualquier colina, bosque, grupo de casas o algún otro posible escondite para las armas. A través de un tubo parecido al arma con que disparaban. Algunos dispararon solamente uno de estos artefactos, algunos dos, como era el caso del que nosotros habíamos visto. Dicen que el que estaba en Ripley había descargado no menos de 5. Estas latas se estrellaron en el piso
no explotaron y al instante liberaron una gran cantidad de vapor, denso y negro como la tinta, formando espirales y elevándose en una gran nube que parecía de ébano, una colina de gas que se hundía y dispersaba alrededor. El roce de este vapor o la inhalación de sus espirales ponzoñosas significaban la muerte. El vapor era muy pesado, más pesado que el humo más denso que haya conocido, por lo que después de ser liberado, en el primer influjo de su impacto, cayó sobre la tierra en una forma más líquida que gaseosa, deslizándose por las colinas, fluyendo entre los valles, cunetas y cauces acuosos de la misma forma que el gas carbónico. Suele derramarse entre las grietas volcánicas. Al contacto con el agua ocurría una reacción química y la superficie se cubría instantáneamente de una espuma fina como el polvo, que se hundía lentamente y dejaba expuesta la superficie a más contaminación. La espuma era completamente insoluble, por lo que era extraño dado el efecto instantáneo del gas. Ver que uno podía tomar el agua que había sido filtrada sin riesgo. El vapor no se dispersaba como el gas puro. Formaba pequeños grupos y descendía lentamente por las colinas, sin que el viento lo moviera, mezclándose poco a poco con la neblina y la humedad del aire, cayendo al suelo transformado en polvo, salvo por un elemento desconocido que proyecta 4 líneas en la parte azul del espectro. No sabemos nada sobre la naturaleza de esta sustancia. Una vez que había terminado de dispersarse, el humo se pegaba tan cerca de la tierra, incluso antes de su precipitación, que a 15 metros de altura, en los techos y en los pisos superiores de las casas, así como en las copas de los árboles grandes, había posibilidades de escapar de su veneno. Como pudimos comprobar aquella noche en Street Cobham y en Ditton, el hombre que huyó del lugar antes mencionado contó una increíble historia sobre el flujo del gas en extrañas espirales y cómo miró hacia abajo desde el campanario de la iglesia y vio las casas del pueblo elevándose como fantasmas fuera de la nada obscura. Por 1 día y medio permaneció ahí, exhausto, hambriento e insolado, viendo a sus pies la tierra, bajo el cielo azul, contra el fondo de las colinas distantes, sobre un telón de terciopelo negro, los techos rojos de las casas, los árboles verdes
y más tarde arbustos y puertas cubiertos por un velo negro, graneros, pequeños edificios y bardas se alzaban por aquí y por allá, en plena luz del sol. Pero eso fue en Street Cobham, donde el humo negro permaneció hasta que se hundió en el suelo por sí solo. Por lo general, cuando los marcianos habían conseguido su propósito, limpiaban el aire de este gas ventilándolo y dirigiendo un chorro de vapor. Esto hicieron con los depósitos de vapor cerca de nosotros, tal como pudimos ver bajo la luz de las estrellas desde la ventana de una casa abandonada en Upper Halliford, a donde habíamos regresado. Desde ahí veíamos las luces en Richmond Hill y Kingston Hill que iban y venían revisando el área. Cerca de las 11, las ventanas comenzaron a vibrar y escuchamos el ruido de las poderosas armas de asedio que habían sido colocadas ahí. Las armas continuaron intermitentes durante un cuarto de hora, enviando disparos al azar hacia los invisibles marcianos en Hampton y Deaton. Después desaparecieron los tenues rayos de luz eléctrica y fueron reemplazados por un solo destello brillante y rojizo. Más tarde, el cuarto cilindro cayó, un meteoro verde brillante, como después me enteraría, en Bushy Park, antes de que comenzaran los disparos, en las líneas montañosas de Richmond y Kingston. Hubo un tiroteo intermitente muy a lo lejos, en el suroeste, debido, supongo, a que disparaban azarosamente antes de que el vapor envolviera a los artilleros. Por lo tanto, tan metódicamente como los hombres podrían atacar un nido de avispas, los marcianos desperdigaron este extraño vapor sofocante sobre los campos aledaños a Londres. Los extremos de la creciente se separaron poco a poco hasta que al fin formaron una línea recta desde Hanwell hasta Combe y Malden. Durante toda la noche avanzaron con sus tubos destructivos. Ni una sola vez, desde que el marciano en St. George Hill fuera derribado, le dieron a la artillería la menor oportunidad contra ellos. Dondequiera que existiera la posibilidad de que hubiera armas colocadas que no pudieran ver, una nueva carga de vapor era liberada, y dondequiera que las armas dispararan abiertamente, el rayo ardiente actuaba de inmediato. A medianoche, los árboles en llamas por toda la cuesta de Richmond Park, el resplandor de Kingston Hill, brillaron encendidos
por encima de una red de vapor mortífero, manchando todo el valle del Támesis y extendiéndose tan lejos como la vista podía llegar. A través de la neblina, dos marcianos se movían lentamente, dirigiendo sus chorros de vapor hacia todos lados. Aquella noche limitaron el uso del rayo ardiente, ya sea porque tenían un suministro muy limitado de material para su producción, o porque no deseaban destruir el país, sino derrotar en definitiva la resistencia que habían encontrado. En esto último, sin lugar a dudas, tuvieron éxito. La noche del domingo fue la última en que hubo resistencia organizada contra sus acciones. Después de eso, ningún cuerpo de hombres les haría frente. Tan inútil era la situación. Incluso la tripulación de los torpederos y los destructores que habían traído al Támesis sus cañones de disparo rápido se negaron a detenerse, se amotinaron y volvieron rumbo al mar. La única operación ofensiva con que los hombres se aventuraron después de esa noche fue la preparación de minas y trampas, pero hasta en eso su disposición era irregular y espasmódica. Uno debe imaginar lo mejor que pueda el destino de estos batallones ubicados hacia Esher, esperando con ansiedad en la penumbra. No hubo sobreviviente ahí. Uno puede visualizar la lenta espera, los oficiales atentos y vigilantes, los artilleros listos, las municiones apiladas al alcance de la mano, los soldados con sus caballos y vagones, los grupos de civiles parados tan cerca como les era permitido, la quietud de la noche, las ambulancias y las tiendas de primeros auxilios, atendiendo a los quemados y heridos de Whitbread. Más tarde, los ecos monótonos de los disparos producidos por los marcianos y el torpe remolineo de proyectiles sobre los árboles y casas, cayendo en los campos adyacentes. También podemos imaginar el súbito cambio de atención, los presurosos remolinos propagándose y los bultos de esa oscuridad avanzando, elevándose como torres hacia el cielo, convirtiendo el crepúsculo en una noche palpable, un extraño y horrible antagonista hecho de vapor, dando zancadas sobre sus víctimas. Los hombres y caballos eran siluetas corriendo, relinchando y cayendo. Se escuchaban gritos de muerte, mientras las armas eran abandonadas de golpe. Los hombres se sofocaban y retorcían sobre el piso, y aquel cono de humo
se ensanchaba de pronto. Después, la noche y la extinción. Nada, salvo una masa silenciosa de vapor, impenetrable, escondiendo la muerte. Antes del amanecer, el vapor negro fluía por las calles de Richmond. El gobierno, a punto de desintegrarse, instaba en un último esfuerzo a la población de Londres a que huyera. Concluimos este capítulo. Hasta la próxima, amigos. Les deseamos un fin de semana grandioso. Recuerden siempre llevar un libro. Nunca se sabe dónde podrá ser útil una buena historia. Esperamos que de entre las recomendaciones den con ese libro que faltaba en sus vidas. ¡Chao!